Capítulo 65. Y cuando era ya de día, se levantaron y oraron, como era su costumbre, y luego salieron de la cueva. Sin embargo, se enfermaron por causa de los alimentos que habían comido, porque no estaban acostumbrados, y se dijeron uno al otro: «Esto nos ha pasado por comer, ahora sentimos este gran dolor. Estamos en la miseria y vamos a morir». Habría sido mucho mejor haber muerto por mantener puros nuestros cuerpos que morir habiéndolos manchado con la comida. Entonces dijo Adán a Eva: «¿Este dolor no venía a nosotros en el jardín? Ni tampoco comíamos alimentos tan malos. ¿Crees, Eva, que Dios nos haya mandado esta plaga a través de los alimentos para que nuestras vísceras salgan? ¿O esto significa que Dios nos va a matar con este dolor antes de que cumpla su promesa con nosotros?» Luego Adán suplicó al Señor y le dijo: «Oh Señor, no nos hagas perecer a través de los alimentos que hemos comido. Oh Señor, no nos castigues. Trátanos de acuerdo a tu gran misericordia y no nos abandones hasta el día de la promesa que nos has hecho». Entonces Dios los miró y les mostró el comer un alimento a la vez, tal cual se hace hasta el día de hoy, para que no perezcan. Entonces Adán y Eva regresaron de nuevo a la cueva, estando tristes y llorando debido a la alteración que sufrieron sus cuerpos. Y ambos sabían desde esa hora que eran seres alterados y que toda esperanza de volver al jardín ahora estaba perdida y que no podían entrar en él. Ahora sus cuerpos cumplían funciones extrañas para ellos y entendieron que toda carne necesita de los alimentos y de las bebidas para subsistir y que ya no podían entrar en el jardín. Entonces dijo Adán a Eva: «He aquí, nuestra esperanza está ahora perdida, y también lo está nuestra confianza para entrar en el jardín. Ya no pertenecemos a los habitantes del jardín, pues a partir de ahora somos de la tierra y el polvo y de los habitantes de la tierra. No vamos a volver al jardín hasta el día en que Dios ha prometido salvarnos y para traernos de nuevo en el jardín como Él nos prometió». Luego oró a Dios que Él tenga misericordia de ellos, tras lo cual su mente se inquietaba, sus corazones se rompieron y su anhelo era enfriado y eran como extraños en la tierra. Esa noche Adán y Eva pasaron en la cueva, donde durmieron en gran medida a causa de los alimentos que habían comido. Capítulo 66. Cuando era de mañana, el día después de haber comido los alimentos, Adán y Eva oraron en la gruta, y Adán dijo a Eva: «Mira, hemos pedido los alimentos a Dios, y Él nos los dio. Vayamos ahora y pidamos que también nos dé un poco de agua». Entonces se levantaron y se dirigieron a la orilla del arroyo de agua, que estaba en la frontera sur del jardín, en el que se habían tirado antes. Y fueron a la orilla y oraron a Dios para que les mande a beber del agua. Entonces la palabra de Dios vino a Adán y le dijo: «Oh Adán, su cuerpo se ha convertido en un cuerpo brutal y necesita agua para beber. Toma del agua y bebe, y luego alaba y da gracias». Adán y Eva se trasladaron hasta el arroyo y bebieron de ella, hasta que su cuerpo se sintió refrescado. Después de haber bebido, alabaron a Dios y luego regresaron a su cueva, como era ya su antigua costumbre.
Esto sucedió al final de los 83 días. Luego, en el 84 día, se llevaron los 2 higos y los colgaron en la cueva, junto con las hojas, y era para ellos un signo y una bendición de Dios. Y los pusieron allí para que, si sus descendientes llegaran allí, vieran las cosas maravillosas que Dios había hecho para ellos. Entonces Adán y Eva, estando de nuevo fuera de la cueva, pidieron a Dios que les muestre algo de comida con la que podría nutrir su cuerpo. Entonces la palabra de Dios se acercó y les dijo: «Oh Adán, vayan hasta el oeste de la cueva, hasta llegar a una zona oscura de la tierra, y allí encontrarán alimentos». Y Adán obedeció a la palabra de Dios y tomó a Eva, y bajaron a la tierra oscura, y allí encontraron trigo creciente y maduro, e higos para comer, y Adán se alegró por ello. Entonces la palabra de Dios vino de nuevo a Adán y le dijo: «Toma una parte de este trigo y hagan con él algunos panes, para que nutran sus cuerpos». Y dio Dios sabiduría al corazón de ellos, para que elaboraran con el maíz los panes. Adán sacó el trigo hasta quedar débil y cansado. Luego regresó a la cueva, muy regocijado, con lo que había aprendido con el trigo para lograr hacer pan. En este libro, los términos maíz y trigo se emplean indistintamente. La referencia es posiblemente que sirve para indicar un tipo de grano parecido a la antigüedad egipcia, el maíz, también conocido como durra. Durra es un trigo, como cereal de grano, cultivado con frecuencia en regiones áridas, como Egipto. Capítulo 67. Cuando Adán y Eva bajaron a la tierra del barro negro y llegaron cerca del trigo que Dios les había mostrado, y vieron que estaba maduro y listo para cosechar, lo empezaron a arrancar con la mano, pues no tenían una hoz con que hacerlo, y así lo hicieron hasta que acabaron de tomar lo que necesitaban. Luego de haber apilado en un montón, estaban tan cansados que desfallecían por el calor y la sed que tenían, y fueron y se recostaron a la sombra de un árbol, donde la brisa fresca los relajó para quedar dormidos. Pero Satán vio lo que Adán y Eva habían hecho, y llamó a sus anfitriones y les dijo: «Puesto que Dios ha mostrado a Adán y a Eva todo acerca de este trigo, que les sirve para fortalecer sus cuerpos, nosotros vamos a hacerles el trabajo más difícil». Ellos han hecho una pila de trigo, y estando cansados por el trabajo duro, se han quedado dormidos. Vengan, vamos a incendiar el maíz, para que se queme todo, y vaciemos por tierra esa botella de agua que tienen, para que no tengan con qué calmar su sed, y así mueran por hambre y por sed. Entonces, cuando despierten de su sueño y traten de regresar a la cueva, vamos a llegar a ellos en el camino, y los llevaremos por otro camino distinto, a fin que mueran de hambre y de sed, y así tal vez logremos que nieguen a Dios, y Él los destruya. Así nos vamos a deshacer de ellos. Entonces Satán y sus anfitriones prenden fuego al trigo y lo quemaron. Pero cuando Adán y Eva sintieron el calor del fuego, se despertaron y vieron que su trigo estaba quemándose y que la botella de agua estaba derramada por el suelo, y lloraron y se dirigieron de nuevo a la cueva.
Pero a medida que se iban hasta por debajo de la montaña, Satán y sus anfitriones se reunieron en forma de ángeles, alabando a Dios. Entonces Satán dijo a Adán: Adán, ¿por qué estás tan dolido con el hambre y la sed? Me parece que Satán les ha quemado el trigo. Y Adán responde: sí. De nuevo Satán dijo a Adán: vuelve con nosotros, somos ángeles de Dios. Dios nos ha enviado a ustedes para que les mostremos otro campo de maíz, mucho mejor que este, y también una fuente de agua muy buena, con muchos árboles, mucho mejor que el Satán ha consumido. Adán, pensando que era cierto y que realmente eran ángeles de Dios, los siguió. Entonces siguió a Satán por el mal camino durante 8 días, hasta que fatigados, hambrientos y sedientos, cayeron a tierra como muertos, y luego Satán huyó con sus anfitriones. Capítulo 68. Entonces Dios miró a Adán y a Eva, y vio cómo Satán los había engañado hasta el punto de casi matarlos. Y envió su palabra, y levantó a Adán y a Eva de su estado de muerte. Luego, Adán, cuando estuvo ya de pie, dijo: Oh Dios, ¿por qué nos haces perecer enviando tus ángeles para que quemen el trigo y viertan el cubo de agua? Si esto es así, quítanos el alma, pero no nos castigues. Entonces Dios dijo a Adán: Yo no he mandado a quemar el trigo, y no he hecho verter el cubo de agua, y no he enviado a mis ángeles para que te desvíen del camino. Fue Satán, su maestro, el que lo hizo, él a quien ustedes se han sometido y por quien dejaron mi mandamiento. Él es quien ha quemado el maíz y derramado el agua, y los ha llevado en un camino equivocado, y todas las promesas que les ha hecho son solo un truco, un engaño y una mentira. Pero ahora, oh Adán, yo haré buenas obras para ustedes. Y Dios le dijo a sus ángeles que tomaran a Adán y a Eva y los llevaran al campo de trigo y que lo encuentren como era antes, y también el cubo lleno de agua. Y allí vio un árbol, y encontraron en ella maná sólido, lleno por el poder de Dios, y los ángeles les mandaron que comiesen del maná, por cuanto estaban hambrientos. Y Dios amonestó a Satán y lo maldijo, prohibiéndole venir nuevamente al campo y destruirlo. Entonces Adán y Eva tomaron del maíz e hicieron con él una ofrenda en la montaña, donde habían hecho su primera ofrenda de sangre. Y ellos ofrecieron esta ofrenda de nuevo en el altar que había construido en un principio, y se pusieron de pie y oraron, y en súplica dijeron al Señor: Oh Señor, cuando estábamos en el jardín, nuestras alabanzas eran como esta ofrenda, y nuestra inocencia como el incienso que te agrada. Pero ahora, oh Señor, acepta esta ofrenda de nosotros y no nos prives de tu misericordia. Entonces Dios dijo a Adán y a Eva: Desde el momento que han hecho esta ofrenda y me la han ofrecido, yo he prometido a mí mismo que me haré carne y que cuando baje a la tierra te salvaré, y el sacrificio se hará en forma continua en un altar para el perdón y la misericordia, para dar a todos aquellos que participan en él. Y Dios envió un brillante fuego sobre la ofrenda de Adán y Eva, y la completó con brillo, la gracia y la luz, y el Espíritu Santo descendió sobre la ofrenda.
Entonces Dios mandó un ángel a tomar fuego, con pinzas, como si fuera una cuchara, y con ella tomó de la ofrenda y se la llevó a Adán y a Eva. Así lo hizo el ángel, tal como Dios se lo había mandado. Y cuando recibieron de la ofrenda, las almas de Adán y Eva se iluminaron, y sus corazones estaban llenos de gozo y alegría y de las alabanzas de Dios. Y Dios dijo a Adán: Esta será una costumbre, y cuando la aflicción y el dolor vengan sobre ustedes, háganlo. Pero su liberación y su entrada al jardín no será hasta que se cumplan los días ya acordados entre ustedes y yo. Y si no fuere así, yo, por mi misericordia y mi piedad sobre ustedes, haría que regresen al jardín debido a la ofrenda que acaban de hacer en mi nombre. Adán, al escuchar esto del mismo Dios, se regocijó, y él y Eva adoraron ante el altar al que cedieron, y luego volvieron a la cueva de los tesoros. Y esto tuvo lugar al final del 12º día después del 80º día, a partir del momento que Adán y Eva salieron del jardín. Y se pasaron de pie toda la noche hasta la mañana rezando, y luego salieron de la cueva. Entonces dijo Adán a Eva, con alegría de corazón, porque la ofrenda que habían hecho a Dios había sido aceptada: Vamos a hacer esto 3 veces a la semana, el día miércoles, que es el cuarto de la semana, entre el viernes y el sábado, y el día domingo, todos los días de nuestra vida. Y por el acuerdo que Adán y Eva tomaron entre sí, Dios se sintió complacido. Después de esto vino la palabra de Dios a Adán y dijo: Oh Adán, estos días que han determinado para las ofrendas son los días que vienen sufrimiento sobre mí cuando esté en la carne, el día miércoles y el día de la preparación para el viernes. Pero en cuanto al primer día, es el día en que he creado todas las cosas y he puesto los cielos, y una vez más, a través de mí, voy a crear alegría y criaré en alto a todos los que creen en mí. Oh Adán, ofrece esta ofrenda todos los días de tu vida. Entonces Dios retira su palabra de Adán. Y Adán siguió ofreciendo la ofrenda cada semana 3 veces, hasta el final de 7 semanas. Y el primer día, que es el 50º, Adán hizo una ofrenda como él estaba acostumbrado, y él y Eva llegaron al altar ante Dios, como él les había enseñado. Capítulo 69. Entonces Satán, que odia a todos los buenos, envidió a Adán por su ofrenda, puesto que a través de ella halló el favor de Dios, y se apresuró y tomó una fuerte piedra entre las piedras de hierro fuerte, y tomando la forma de un hombre, se puso entre Adán y Eva. Adán fue entonces para hacer su ofrenda sobre el altar, y comenzó a orar levantando sus manos ante Dios. Entonces Satán se apresuró y con la fuerte piedra de hierro que tenía, golpeó el lado derecho de Adán, perforándolo, del cual fluía sangre y agua. Entonces Adán cayó sobre el altar como un cadáver, y Satán huyó. Luego vino Eva y tomó a Adán y lo puso debajo del altar, y se quedó junto a él, llorando, mientras la sangre de Adán fluía al lado de la ofrenda. Y Dios miró que Adán moría, y envió con su palabra que se pusiese de pie y termine de entregar su ofrenda, porque no tiene deficiencia y es de sumo valor. Dios dijo además a Adán:
así también me va a suceder cuando baje a la tierra, cuando sea traspasado, pues de mi costado va a salir sangre y agua, siendo mi cuerpo ejecutado y ofrecido sobre el altar como la ofrenda perfecta y verdadera. Entonces Dios mandó a Adán terminar su ofrenda, y cuando había terminado, le rindieron culto a Dios y le alabaron por las señales que les había mostrado. Y Dios curó a Adán en un día, el final de las 7 semanas, y que es el 50º día. Entonces Adán y Eva regresaron de la montaña y entraron en la cueva de los tesoros, tal y como estaban acostumbrados a hacer. Con esto eran ya 140 días en que Adán y Eva habían salido del jardín. Durante esa noche Adán y Eva estuvieron de pie, orando al Señor, y cuando era ya de mañana, salieron y bajaron hacia el lado oeste de la cueva, al lugar donde estaba su maíz, y allí descansaron bajo la sombra de un árbol como ya estaban acostumbrados. Pero Satán, haciendo uso de su maldad, quería librar una guerra contra Adán a través del matrimonio, y una multitud de animales vinieron a su alrededor.